Buenas noches. Vamos a empezar hoy día viendo el primer proceso productivo, que es la exploración. Ya hemos visto anteriormente todo aquello que se refiere a la historia de la minería, conceptos generales, organización de una empresa minera, como también aquello que es la parte normativa de la ley 535. Entonces hoy día vamos a empezar ya con la parte de este primer proceso, que es el proceso de la exploración minera, ¿no? Vemos en la diapositiva o en la pantalla las labores entonces este primer proceso, que es el proceso de exploración minera. Dentro de ello entonces podemos entender que el encontrar una reserva minera, ya sea cuando estos se estén agotando o se esté empezando una actividad minera, es el inicio de la actividad minera, debido a que hay demanda de recursos minerales en el mundo. Entonces el punto de inicio de toda actividad minera es la prospección, también la exploración, ¿no? Y dentro de ello lo que nosotros vamos a empezar ahora es a ver básicamente este primer proceso, que lo vamos a conjuncionar nosotros para el aula en una sola actividad. Vamos a hablar de la parte contable cuando estemos hablando de costos de prospección y exploración, a estas tres fases dentro de lo que es la búsqueda de la reserva minera, que hemos dicho que se va a llamar cateo, prospección o exploración. En resumen, entonces, nuestros costos de exploración y prospección van a estar definidos, orientados a encontrar esta reserva minera. Hemos dicho que con esta fase de exploración se da inicio a la actividad minera. Teóricamente es la primera fase, pero ya en la actividad minera, esta fase de prospección puede también estar conjuntamente realizándose ya con un proceso propiamente de producción. Es decir, en la esquina de la habitación donde estás, en una de las esquinas se está produciendo mineral, en el otro se está buscando mineral, en la otra esquina se está cerrando la mina y en la otra esquina se está construyendo un nuevo frente de producción. Es por eso entonces que la prospección, si bien teóricamente es el inicio de la vida de una actividad minera, ¿no? Conjuntamente también se lleva dentro todo el proceso minero. Vemos en la diapositiva entonces las labores que nosotros tenemos que ir reconociendo como contadores, aquellas labores que se van realizando en este proceso de prospección, ¿no? Es decir, ya el pago, por ejemplo, de personal en cuanto a lo que son las faenas de exploración. Y esta fase de exploración tiene que quedar claro que hay dos momentos, ¿no? El primer momento, ya hablando de manera general en el mundo, la exploración se puede realizar después de una adquisición, ¿no? Es decir, en otras partes del mundo, vos como topógrafo encuentras una riqueza minera, una reserva minera, y puedes vender tu concesión. Acá en el país eso por lo menos se hacía hasta la ley 1777, hasta el año 2014, donde ha salido la nueva ley de minas, la ley 535, donde ya no es negociable una concesión minera, sino a través del requisito de solicitar la concesión al CERGETOIGMIN y a la AJAM, como hemos visto en la parte legal, ¿no? Entonces, si bien en el mundo hay todavía esta fase, es decir, ya no buscamos la reserva minera, sino siempre la compramos, ¿no? También, ¿no? La otra parte de la exploración sí significa buscar reserva minera porque se esté agotando las reservas que ya tenemos, se quiera mejorar en algún caso los derechos mineros que tenemos, o en algún caso también existe el crecimiento de la empresa, ¿no? Entonces, ambas fases, ya sé que buscamos desde cero, valga el término, la reserva minera, o hacemos una fase de exploración para certificar la compra de una cierta adquisición. Todo eso tiene que ver con las exploraciones, ¿no? Entonces, dentro del concepto de exploración minera, nosotros podemos entender que hay varias otras fases, ¿no? Y dependerá ya de la política contable de cada empresa qué es lo que van a hacer, ¿no? Por ejemplo, acá mostramos que dentro de la exploración minera se identifican 4 categorías de actividades: la adquisición o gabinete, que tiene que ver desde la solicitud de la concesión minera hasta lo que es ya el proceso propiamente teórico o en escritorio, que se hace de un lugar donde se va a explorar.
luego ya la construcción quizá de caminos, transporte, las propias labores de prospección y exploración, y de alguna manera la construcción de alguna infraestructura de apoyo, como por ejemplo un campamento, un camino, etcétera. Entonces nosotros tenemos que ir reconociendo estas fases desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista técnico y obviamente desde el punto de vista contable, ¿no? Ya sea, por ejemplo, un concepto, el distrital mind, que es en algún caso aquello que va a hacer que nosotros identifiquemos cada costo en relación a qué es lo que se está invirtiendo. No es lo mismo entonces hacer, por ejemplo, un trabajo en una concesión versus la otra concesión, ¿no? El lugar, si quieren, donde se esté buscando minerales en un lado y el lugar donde se esté buscando minerales en el otro lado. Algunos de ellos tienen una particularidad en relación al distrito minero donde estés haciendo la exploración. Un ejemplo vamos a ver más adelante. No es lo mismo buscar mineral oro en el oriente que buscar estaño en el altiplano, ¿no es cierto? Cada uno tiene su particularidad y esos conceptos son, ¿no?, hay que tomarlos en cuenta en estas definiciones geológicas. También para el conocimiento de ustedes se tiene que tomar en cuenta los métodos de exploración, es decir, los trabajos de prospección, los trabajos geofísicos, la excavación tal vez de trincheras, galerías tal vez subterráneas y trabajos de perforación como sondajes también. Entonces nosotros tenemos que entender como contadores, si bien no somos ingenieros, ¿no?, tenemos que tener en cuenta que este proceso de exploración va a invertir en estos métodos de exploración, ¿no? Vemos en la imagen entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de reconocer las inversiones que se están haciendo en esta fase de prospección, desde un alquiler de mula, desde pagar honorarios a cierto tipo de trabajadores como guías, etcétera, como también el servicio propiamente de alimentación de ese personal, que en algún caso va a ir a hacer un cateo. Ya seguramente después una fase propiamente de prospección, algo mucho más complejo, ¿no? Y finalmente la fase propiamente de exploración, que ya tendrá que ver inclusive con utilización de cierto equipo tecnológico que en muchos casos en el país inclusive no lo tenemos. Es el caso, por ejemplo, del satélite Tupac Katari, que no está orientado a hacer prospección, sino solamente un satélite de comunicación. Sí tenía que ver un segundo satélite, que es el satélite Bartolina Sisa, pero que hasta ahora no se ha lanzado, ¿no? Dentro de ello entonces tendremos inclusive que conocer nosotros alguna reglamentación de importación temporal. Por ejemplo, el helicóptero que ven en la diapositiva, por ejemplo, viene por ejemplo de Chile, ¿no?, y va a estar de alguna manera estacionado, si quieres, valga el término, en el campamento minero por unos días, por unos inclusive meses. Entonces nosotros tenemos que conocer que existe, por ejemplo, entre muchas otras cosas, la importación temporal para hacer este tipo de trabajos, especialmente en la minería y en los hidrocarburos. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que conocer, si bien vamos a conocer los métodos de exploración, también tenemos que conocer ciertos beneficios que tiene la normativa legal nacional para acceder a este tipo de beneficios, ¿no? Y obviamente ya los costos de exploración tendrán que ver con pago de honorarios, distinto tipo de trabajos como los que están viendo en las diapositivas que estamos viendo, inclusive de comprar, ¿no?, algunos equipos especializados como ven en las diapositivas, equipos quizá de perforación, honorarios quizá de los trabajadores, etcétera, que de alguna manera van a ir a ayudarnos a entender qué vamos a registrar en esta cuenta costos de prospección o exploración. Ya hemos hablado que la normativa aplicable entonces es la norma de información financiera 6. Esta norma de información financiera 6 es el resultado, si quieren, ¿no?, de un análisis que han hecho los colegios respectivos, las instituciones internacionales de contadores, etcétera. Y en esta norma de información financiera 6 entonces se habla, ¿no?, de que toda esta fase de exploración y evaluación y construcción de una empresa minera, ¿no?, de alguna manera tiene que estar supervisada, si quieren, o tiene que realizarse el registro contable en relación a esta norma de información financiera 6. Es decir, estas etapas tanto de prospección como de construcción de mina tienen que estar separadas
del costo propiamente de producción, para que lo tomemos más o menos como una etapa de organización, ¿no? Es decir, esta búsqueda de la reserva minera y construcción de mina recién va a dar paso a lo que es propiamente la producción o los costos propiamente de producción, ¿no? Entonces, dentro de ello, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que vamos a contabilizar separadamente los costos de exploración y los costos de desarrollo y construcción de mina, sustentados y amparados en la norma de información financiera 6, ¿no? Esta norma de información financiera 6, la NIF 6, la norma internacional de información financiera 6, nos dice entonces que esta fase de exploración deben ser registradas en una cuenta especial que se llama costos de exploración. Es decir, los desembolsos incurridos, ¿no?, por la empresa para de alguna manera, por ejemplo, obtener los derechos legales de producción, solicitar si es la concesión minera, la cuadrícula minera en el Sergia Tejmin, en la JAM, etcétera, deben ser parte de los costos de exploración. Entonces, todas las inversiones o desembolsos, pagos, si quieres, ¿no?, que se hagan en esta fase de exploración, dentro lo que es la empresa, debe ser una política contable el registro de todas estas inversiones que significa exploración en una cuenta de costos de exploración. Más adelante, inclusive la norma te permite capitalizar estos gastos, es decir, volverlos activos. Por eso te decía, similar a los gastos de organización, ¿no?, donde de alguna manera nosotros vamos a contabilizar a un costo y ya sea por un cierre de periodo contable o inclusive por un resultado negativo que más adelante vamos a ver, es decir, que no hay reserva minera, se pueden capitalizar, pero es importante que se defina que las empresas tienen que tener una política contable, ¿no? Entonces, esta cuenta costos de exploración que vamos a ir viendo se va a cargar, ¿no?, según se vayan incurriendo los gastos, según se vaya dando la consecución de esas fases de exploración que hemos visto, ¿no? Entonces, hasta que no exista un informe técnico de ingeniería, nosotros como contadores tenemos la misión, la función de ir acumulando a una cuenta de costo, ¿no? Nosotros no somos ingenieros, pero cuando exista un informe técnico de que si hay mineral o no hay mineral, hay la reserva minera o no hay la reserva minera, en ese momento vamos a tomar una decisión contable. Pero mientras, lo que nosotros tenemos que ir haciendo es cargar a resultados a la cuenta costos de exploración todas aquellas inversiones que se estén dando en esta fase de exploración según vayan incurriendo, según vaya pasando. Esta norma de información financiera 6 entonces establece que todos los desembolsos que se hagan de alguna manera se deben reconocer parte de esta cuenta de costos de exploración. En algún caso, si compramos por ejemplo una volqueta, sí también se deben reconocer, dice, como activos, pero todo aquello que no se pueda reconocer como activo, entonces necesariamente tenemos que registrarlo dentro de esta cuenta de costo. Pero eso tiene que estar, dice, establecida en una política de la empresa y que de alguna manera entonces nos sirve esto para que nosotros podamos registrar todas estas inversiones de exploración en esta fase. Esta cuenta entonces de métodos esta cuenta de costos de exploración tiene un método de registro y su método de registro va a ser básicamente registrar todo aquello que significa esta fase: exploración, evaluación y construcción de mina. Tienen que registrarse en esta cuenta. ¿Qué vamos a registrar? Los análisis, por ejemplo, que se hagan de exploraciones, los estudios geológicos, las perforaciones, de alguna manera honorarios que se paguen por determinación de volúmenes de mineral, el transporte topográfico, la realización de estudios financieros y muchos otros más, ¿no? Entonces, en esta cuenta costos de exploración se van a capitalizar, ¿sí? Se van a registrar en esta cuenta hasta que se tome la decisión de capitalizarlos, en algún caso, ya sea que se vuelvan activos si el resultado fuera positivo, es decir, derecho de explotación, un activo fijo intangible, o se tome la decisión de contabilizar en un activo diferido como costos de exploración capitalizados, o también en propiedades no productivas, siempre y cuando exista la razonabilidad de mantener la reserva o la concesión minera, ¿no?
Entonces esta cuenta costos de exploración básicamente va a registrar todo aquello que significa materiales, combustibles, etcétera, que se estén dando en el levantamiento topográfico, perforación, de todo aquello que signifique la fase de búsqueda de reserva minera o la exploración. Luego ellos, ya vamos a ver en la parte práctica, ellos se pueden amortizar en referencia, por ejemplo, al decreto supremo 24051, 25% anual si lo hubieras capitalizado, o en otro caso se volverá un activo fijo intangible que se va a llamar reserva minera, derecho de explotación, o simple y llanamente mantenerlo en otra cuenta que no signifique ni diferido ni activo fijo, que más adelante vamos a ver. Entonces ya de alguna manera esta cuenta costos de exploración tiene que ver con todo aquello que significa las reservas, ¿no? Las reservas de mineral, y que de alguna manera van a estar conformadas por reservas probadas, probables, recursos y potenciales. Lo más lógico, los recursos que se ha invertido, que va a ser, dice, el valor de esta cuenta de costo de exploración, y que más adelante se volverá el valor de un activo fijo intangible denominado derecho de explotación, o el valor de aquello que de alguna manera también vas a tomar la política contable de capitalizarlo como activo diferido, o en otras propiedades que más adelante vamos a ir viendo en la parte práctica, ¿no? Entonces, como ven, las actividades de exploración, por ejemplo, en el primer elemento del costo, que son los materiales, tendrás que registrar todo aquello que significa trabajos de conducción, desplazamientos en zonas rurales, contactos y relacionamiento con terceros, cabalgaduras inclusive, etc. En el segundo elemento del costo tendrás que ir registrando, por ejemplo, todo aquello que significa sueldos y salarios de jefes, geólogos, técnicos, asesores y personal de alguna manera, ¿no?, que tenga que ver con todo aquello que significa la exploración, ya sea un personal de contratistas, terceros, e inclusive a los propios comuneros o gente que vas a contratar de esta fase. Y los costos indirectos, que de alguna manera van a tener que ver, por ejemplo, con soporte básico, por ejemplo, de software, en algún caso rescate vehicular, si es que necesita una grúa, por ejemplo, inclusive, ¿no?, todo aquello que significa el manejo defensivo de vehículos, es decir, el mantenimiento de vehículos en esta fase de exploración, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ir viendo. Ven en la diapositiva ustedes unas gráficas, al igual que hemos visto toda la presentación, de todos aquellos trabajos que va a realizar seguramente esta fase de exploración, ¿no? Vamos a pasar ahora a ver aquello que significa esto que significa ya los costos propiamente de exploración. Esperen un segundito. Bien, entonces, como estamos viendo ahora, vamos a empezar a definir qué es ya la contabilidad del proceso propiamente de producción minera, ¿no? Entonces, en esta fase de los costos o el registro contable de la exploración, nosotros vamos a aplicar un sistema de costos denominado órdenes de trabajo, ¿no?, por la especificidad de lo que significa la inversión que se va a hacer en cada frente o en cada lugar de producción. Esta cuenta, este sistema de costos, el denominado costos por órdenes de trabajo o también específicos, tiene la particularidad de ser unitarios, es decir, su registro depende del grado de inversión y la naturaleza que se esté aplicando en cada unidad de producción. Un ejemplo, el hacer tortas. Seguramente el hacer torta para uno y otro evento es el mismo, hacer la masa si quieren, ¿no? Pero ya el decorado no es el mismo para un cumpleaños que para un matrimonio. Entonces esa unitariedad ya va a depender también de alguna manera del proceso productivo y obviamente del grado de inversión que se esté haciendo y la naturaleza del producto que estamos haciendo. Volviendo al ejemplo de la torta, por ejemplo, este sistema de costos unitarios va a depender
de que se invierta más o menos en una u otra torta, y también la naturaleza. Una de esas tortas será, por ejemplo, una torta de cumpleaños y la otra va a ser de matrimonio. Entonces dentro de ello hay una naturaleza de inversión en este tipo de costos, ¿no? Entonces el sistema de costos por procesos es individual a cada proceso. Pero el sistema de costos unitarios es individual a cada proceso. En este caso, si bien nosotros vamos a tener un proceso general que es la exploración, no va a ser lo mismo explorar en un lugar que en el otro lugar, porque en algún caso un lugar va a estar más avanzado que el otro. En un lugar se puede estar utilizando ya, por ejemplo, sísmica, en otros destinos se puede estar haciendo el cateo superficial. Entonces dentro de ello cada proceso se va a volver individual, cada frente de búsqueda de la reserva minera se va a volver individual. Tenemos en el ejemplo dos frentes de exploración. En el primero el frente de exploración oriente y en el segundo el frente de exploración altiplano. En ambas las condiciones de especificidad tienen que ver, por ejemplo, con los materiales que se usan en cada lugar de exploración. En el caso de oriente, por ejemplo, no vamos a usar madera porque seguramente hay bastante tronco de madera para utilizarlo. Pero seguramente eso sí vamos a registrar el consumo de madera. Seguramente sí vamos a registrar en lo que es el frente altiplano, por ejemplo, porque allá sí no hay madera. Es decir, la compra y el uso de madera no va a haber en el frente de exploración oriente y sí va a haber en el frente de exploración altiplano. Entonces, ese solo hecho de que en uno y otro se use uno u otro material es la especificidad que representa esta condición especial de este sistema de costos de exploración, ¿no? Entonces, este sistema de costos unitarios se usa en diferentes trabajos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una imprenta, no es lo mismo que hagan tarjetas personales para ti y para mí, ¿no? El proceso es similar, pero seguramente en relación inclusive al volumen, tú has pedido 1000 unidades y yo estoy pidiendo 10.000 unidades, entonces ya es una especificidad. En el caso de la industria de muebles lo mismo, metal mecánica y otros que se utilizan este sistema de costos por órdenes de trabajo, o también definido como costos unitarios o costos específicos, ¿no? Entonces dentro de ello podemos decir que el sistema de costos por órdenes de trabajo, el sistema de costos específicos, es un sistema donde se puede asignar separadamente cada una de las inversiones en orden de alguna manera, ¿no? Detallar qué cosas se está invirtiendo en cada uno de los sistemas de producción, ¿no? Lo que les decía, la torta pareciera que es lo mismo hacer una torta para cumpleaños que una torta para un matrimonio. Quizá el proceso de hacer la masa, el queque si quieren es el mismo, pero seguramente va a haber una diferencia ya en el proceso de decorado, por ejemplo, ¿no? Entonces eso tiene que ver con utilizar un sistema de costos específico. Entonces, este sistema de costos específico tiene que ver con la acumulación de costos. Como vemos en la diapositiva, enseguida vamos a ampliar esta diapositiva, tiene que ver con que vamos a utilizar, como ven en la pantalla, dos unidades de producción. Por ejemplo, el costo de prospección o exploración, el naranjal, y el costo de exploración, ¿no? Que es en este caso el limonal, ¿no? Entonces, dos lugares donde, como hemos visto hace un momento, el costo de exploración oriente y altiplano puede darse en el mismo lugar, y dentro de ello entonces vamos a debitar en estos costos los materiales, la mano de obra y los costos indirectos como los primeros o los tres elementos del costo. Ya después de que exista un resultado positivo o negativo para la empresa, es decir, positivo existe la reserva minera y negativo no existe, o por lo menos no existe en la cantidad deseada del mineral, entonces se va a tomar varias decisiones, como por ejemplo aquí, ¿no?
el resultado positivo se volverá activo fijo intangible denominado derecho de explotación. El resultado negativo se volverá, por ejemplo, un activo diferido, costo capitalizado. En otro caso, no se contabilizarán, no se activarán estos resultados y simplemente se llevará a consumir en el gasto, por ejemplo, en el estado de resultados, o también quizá podemos llevar, ¿no?, a una cuenta que se va a llamar propiedades no productivas. Eso lo vamos a ir viendo en la parte práctica. Entonces, como ven, la acumulación de costos va a depender del frente o el área de exploración. Cada área o cada lugar donde se esté buscando la reserva minera va a contar seguramente con los tres elementos: mano de obra, materiales, costos fijos, costos indirectos de fabricación, ¿no?, los costos indirectos, y cada uno de ellos va a tener su especificidad y particularidad también en cada frente de producción, ¿no? Entonces no existe un formato de contabilización único. Seguramente en otras empresas mineras va a haber otra visión, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos lo que yo o la experiencia me ha enseñado es que así tendrán que contabilizar, sustentando no solamente en la base de la norma de información financiera 6, sino también en la experiencia profesional. Entonces dejo claro que no existe un formato único de contabilización, dependerá de cada empresa y de cada contador, pero es importante definir, como hemos visto, las políticas contables, y dentro de ello entonces es importante que entiendan también ustedes que no hay un formato único, ¿no? Entonces el objetivo de este registro de costos que vamos a hacer es básicamente de tener unos denominados costos de exploración de cada uno de los frentes de producción. Obviamente no hay 100 frentes de producción donde se estén buscando, 2, 3, 5, en el mejor de los casos, digamos, ¿no?, 10 frentes de producción, pero es bastante inversión. Entonces, dentro de ello, generalmente busca en 2, en 3 frentes de exploración el mineral. Entonces, en ese momento nosotros hay que ir reconociendo qué se está consumiendo en cada frente de exploración. Entiéndase por frente de exploración el lugar, ¿no?, donde se está buscando minerales, que generalmente no es uno solo, por lo menos 2 lugares, ¿no? Y dentro de ello entonces lo que nosotros tenemos que hacer es seguir contabilizando en cada momento del proceso de exploración todo aquello que signifique inversión en esta fase de exploración. ¿Cuál también es el objetivo de que nosotros hagamos o registremos las inversiones de exploración en un sistema de costos? Es disponer de información financiera, es decir, si gerencia quiere saber cuánto se está invirtiendo en el frente naranjal y cuánto se está invirtiendo en el frente limonal, entonces hay que de alguna manera nosotros tener esta información como contadores, ¿no? No es malo tener un solo mayor, si quieres, de costo, ¿no? Es decir, juntar todo, pero es mejor siempre tener separado la información de costos. Por un lado, cuánto se está invirtiendo en el costo en el frente A, cuánto se está invirtiendo en el costo o cuánto se está invirtiendo en el frente de producción B. Entonces el objetivo de nuestro sistema de costos es básicamente proporcionar información de la inversión que se está haciendo en el proceso de exploración, hasta que exista un resultado positivo que luego transforme esas inversiones que hemos hecho en un activo fijo que se va a llamar derechos de explotación, ¿no?, y que este valor, ¿no?, de este derecho de explotación va a ser lo que se haya invertido sumado en los tres elementos del costo: mano de obra, materiales y costos indirectos de fabricación, ¿no? Entonces dentro de ello nosotros tenemos que registrar estos tres elementos: materiales, mano de obra y costos indirectos, según se vayan asignando en cada frente de producción, ¿no? Hasta ahí entonces, a ver si de alguna manera tenemos alguna consulta.